Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en este pequeño video que les hago con relación a nuestro proyecto integrador de nuestro módulo 10, denominado Transformaciones en el Mundo Contemporáneo en su modalidad de remedial. Bueno, pues en esta ocasión se nos pide que nosotros realicemos un ensayo en donde vamos a abarcar la mayor parte de los temas requeridos por el módulo. Bueno, para poder continuar, les voy a compartir la pantalla para poder ir dando seguimiento a cada uno de los aspectos que nos pide la actividad. Bueno, ya estamos aquí en plataforma. Entonces, si analizamos un poco lo que nos pide la actividad, nos dice que elaboremos un ensayo. Este ensayo debe tener como mínimo 5 cuartillas, en donde debemos de considerar, pues, un título, una introducción, un desarrollo, una conclusión y las referencias. Bueno, antes de ir analizando punto por punto, pues recuerden siempre que un ensayo, pues es como tal, un texto argumentativo principalmente, en donde lo importante es que nosotros vayamos analizando el tema, pero también vayamos exponiendo en mayor parte lo que nosotros hemos comprendido y también haciendo referencia a la parte crítica, ¿sí? A nuestros propios comentarios que podemos dar respecto al tema. Si para nosotros nos parece importante, si no fue importante, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si conocemos un poco más del tema, o inclusive generarnos también algunas interrogantes que nosotros mismos vayamos respondiendo. Entonces, primer punto que nos dice, pues, es un título. Podemos colocar un título que en este caso, pues, abarque la totalidad de los temas que vayamos abordando, o en este caso, algo que para nosotros nos parezca como lo más apropiado o creativo, ¿sí? Bueno, un ensayo siempre debe llevar 3 partes, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. En este caso, cuando hablamos de una introducción, pues solamente nos referimos a el dar a conocer información para interesar al lector de lo que va a tratar nuestro trabajo, o dar a conocer generalidades de los aspectos que voy a abordar, pero sin dar mayor detalle. Únicamente, a lo mejor puedo mencionar los ámbitos en cuales voy a abordar el tema, ¿sí? Ya en el desarrollo, cuando yo ya esté en este punto, entonces lo que voy a hacer será dar a conocer el tema, pero dando a conocer ya los detalles, las características, mi punto de vista, mis opiniones, mis argumentos, la información que dio a conocer algún autor, y mi opinión respecto a ese argumento que generó el autor. Y finalmente llevamos a las conclusiones, o sea, lo más importante de lo que pudimos analizar o en todo caso llegar al punto que quería demostrar, ¿sí? No se olviden siempre esta parte de lo que son las referencias, siempre es fundamental las referencias. No se olviden siempre que un trabajo, en este caso, pues, debe de llevar el formato APA que nos exige prepa en línea, pero también recuerden que es importante siempre que esas referencias sean confiables. Una fuente confiable, pues, siempre se va a referir a, una institución educativa, a un libro, o a una fuente que tenga un autor, también a una fuente que tenga una fecha de publicación, de tal manera en que nos permita sacar una ficha de forma correcta, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a abarcar en este ensayo? Primero, el primer punto será la segunda revolución industrial. Segundo punto, la primera y segunda guerra mundial. Tercer punto, el nuevo orden global a partir del muro de Berlín. Y posteriormente, el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales. Bueno, vamos a analizar entonces cada uno de estos aspectos, ¿sí? Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, pues nosotros nos dimos cuenta de esos grandes avances que hubo
a partir de lo que es la segunda mitad del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Entonces, vemos cómo dentro de esos avances tenemos un nuevo uso de nuevos energéticos, tenemos el surgimiento también de la industria, tenemos la gente que se traslada a las ciudades a trabajar en las industrias, pero bueno, aquí nosotros lo importante será que nosotros analicemos esas repercusiones o esos avances en cómo llegan hasta nuestros días, ¿sí? Yo puedo hablar, por ejemplo, de un avance, un teléfono, ¿no? Pero si se dan cuenta, todos esos avances científicos y tecnológicos, pues hay muchos que a la fecha seguimos nosotros usando, quizá de una manera un tanto más, podríamos decirle, más sofisticada, con nuevos materiales, con nuevas funciones, pero finalmente no se pierde esa parte fundamental que es su uso. Tan solo piensen, por ejemplo, en los vehículos, en el teléfono. A ver ahora, pues pónganse a pensar un poco en esos energéticos que se comenzaron a utilizar en aquella época y hoy cómo los usamos, cómo nos sirven a la fecha y cómo nos seguirán sirviendo, ¿sí? Cuando hablamos del contexto, pues es todo alrededor, todo lo que nos rodea, qué consecuencias tienen tanto positivas como negativas dentro de dentro de la sociedad en la que vivimos. Ahora, si nosotros nos enfocamos a esta parte de lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial y cuáles son esas consecuencias que nos dejan para nuestra época actual, bueno, aquí sí hay que poner especial atención, porque como podemos apreciar en las guerras, tenemos repercusiones inmediatas y repercusiones que tenemos hasta nuestros días, ¿sí? Si yo pienso en una repercusión inmediata, puede ser a lo mejor la gran cantidad de pérdidas humanas, pero eso no es algo que me deje que influyó para la posteridad, pero no es algo que ocurrió o que pueda apreciar hasta hoy en día. Si yo, por ejemplo, hablo de la destrucción de las ciudades, la gran cantidad de huérfanos, bueno, pues esa es una consecuencia inmediata. Pero yo aquí lo que quiero saber, aquí en este caso, es la repercusión que tenemos hasta nuestros días, hasta la época actual, ¿sí? Entonces, aquí es importante que ustedes analicen esos aspectos y tomen en cuenta que cuando hablamos de las de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues debemos de clasificar la información también dentro de lo social, lo político, lo económico y lo cultural, ¿no? Bueno, ahora, a ver, veamos entonces una consecuencia social. Consecuencia social se refiere a la población. ¿Qué pasó en la población hasta esta época? ¿Qué nos deja para la posteridad eh, esas secuelas en cuestión de las guerras mundiales? Pudiéramos señalar en cuestión de salud, en cuestión de valores, en cuestión de actividades. Si yo hablo ahora de las consecuencias políticas, cuando hablo de lo político, pues nos referimos a las leyes, nos referimos a los sistemas de gobierno, nos referimos a la relación entre los países, qué pasó, qué repercusiones trajo consigo esa, este, esa, esas guerras mundiales. ¿Habrán surgido instituciones? ¿Habrán surgido nuevas leyes? ¿Habrán surgido nuevos territorios, cambios en los territorios? Ahora, si nosotros hablamos del económico, sabemos que estamos hablando principalmente de la parte de dinero, ¿no? Entonces, aquí recuerden que cuando nosotros hablamos de estas guerras mundiales, pues participaron también potencias mundiales que en su momento estaban, pues, vigentes o que tenían gran poder en ese momento. Entonces, pudieran hablar ahí cómo hasta esta época esas naciones todavía siguen consolidadas, ¿no? ¿Qué naciones eran? Pudieran hablarme acerca de las actividades a las cuales se dedicaban o se dedican. Y si hablamos del aspecto cultural,
pues no debemos dejar de lado que al hablar de esto, pues nos referimos a la parte de las manifestaciones artísticas, pintura, escultura, música, cine, teatro, todo. En ese momento también, pues había modas, ¿no? Había, había cuestión de tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos deja para la posteridad, no? En cuestión del pensamiento del ser humano, pueden hablar acerca de la situación que se prestaba en ese momento, pues en donde veíamos bastante discriminación, sistemas bastante radicales, y ahora con relación al pensamiento humano, ¿qué nos deja para la posteridad? ¿Por qué no queremos que vuelvan a ocurrir sucesos como estos? Bueno, y ahora, si nosotros nos vamos al siguiente tema, que nos habla acerca del muro de Berlín. Ustedes saben que el muro de Berlín, pues, surge a raíz de una división también, pues, principalmente de tipo ideológico, en una misma ciudad, en Berlín, ¿no? Entonces, a partir de que empieza la construcción del muro de Berlín, bueno, viene una división del territorio, una situación de cero tolerancia, porque, pues, si se divide un territorio, pues, es porque no se tolera, ¿no? Pero a partir de la caída, ¿qué nos deja para nosotros hoy en día? ¿Sí? ¿Qué representa el que haya caído el muro de Berlín? Y aquí, para ustedes, ¿qué nos representará en lo social? ¿Qué nos representará en lo cultural? ¿Qué nos representará en lo económico y en lo político? ¿Por qué? Porque una nación, si hablamos de Berlín, estaba dividida, pero si hablamos de que se destruye el muro, se tira el muro, ¿qué pasa con esa relación política? Si hablamos ahora de esa división también, y una vez eliminado el muro, ¿qué pasa con la parte económica? ¿Qué pasa con esa relación comercial? ¿Cómo ven los países que esa ciudad ahora, pues, esté unida nuevamente? Ahora, si nosotros lo manejamos desde el lado cultural, pues, hablemos también de los valores. Entonces, vean que son bastantes los elementos de los que podemos hablar, ¿sí? Bueno, y ahora, este punto, estos 2 últimos puntos de los que nos hablan aquí, el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales, como tal, no lo tenemos en el módulo, sin embargo, sí es recomendable que nosotros lo consideremos. Entonces, aquí dice el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales, ¿sí? Bueno, aquí nuestro país, pues no es ajeno a la parte de los problemas que nosotros encontramos día con día. Y que son problemas que nos afectan de manera general a todos, ¿no? Hay problemas que no nada más son de México, sino son a nivel internacional. Por ejemplo, si hablamos de un tema que es, la contaminación, pues no nada más es como si viviéramos en una isla, ¿no? Todos contaminamos, lo que contamine otro país también me afecta a mí como país. Entonces ahí, ¿cómo México participa en la contaminación? Sabemos que el problema, por ejemplo, qué ser del narcotráfico, pudiéramos hablarlo de esta manera, también es otro problema, ¿no? Que nos afecta y que el narcotráfico, pues, también es una situación a nivel internacional. ¿Cómo participa nuestro país para poder resolver esos problemas? En este caso, yo les pediría que ustedes, a ver, voy a cambiarme un poco de página. En este caso, yo les pediría a ustedes que investigaran un poco acerca de la Agenda 2030, en donde nosotros vamos a ver que México también colabora dentro de esa agenda. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la Agenda 2030, pues es una, eh, son metas que principalmente establece la ONU e invita a participar a diversos países para que esos países como tal
pues tengan ciertos avances con relación a problemas que nos afectan de manera general a todos. México no participa directamente con todos los elementos, pero sí es algo en lo que México toma en consideración como que los problemas que más nos afectan como país para poder buscar algunas soluciones, ¿sí? Y aquí podemos encontrarlos. Aquí hay varios de estos elementos. A ver, vamos a entrar directo a la página. Entonces, en donde vamos a encontrar eh, sobre qué es lo que la Agenda 2030 versa, ¿no? Sobre qué aspectos. A ver, vamos a entrar aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos varios elementos que nos habla la Agenda 2030 y que nos hablan de estos elementos, del fin a la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible, trabajo decente, o renovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades o comunidades sostenibles, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, la paz, la justicia e instituciones sólidas y las alianzas para mejorar estos objetivos. Entonces, como tal, México participa también en algunos de estos elementos que son los que más nos han afectado. ¿Para qué? Para poder, pues, contribuir de alguna manera. Pero a ustedes, como proyecto integrador, les va a tocar investigar de qué manera participa México en esto. ¿No? En esta agenda que establece la ONU para que los países pues brinden una vida mucho más digna a las personas. Y hablar de vida digna no es hablar de lujos, sino de que todos tengamos oportunidades, que todos vivamos dentro de un ambiente lo más sano posible y muy apegado a los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esta parte de lo que es de lo que es el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Estos que están aquí, pues serían los desafíos. Pero ahora a ustedes les toca ver cuál sería la participación de nuestro país. Ahora, si nosotros vemos cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación en el desarrollo del país, pues no se olviden que nosotros también estamos catalogados dentro de algunas clasificaciones como un país en vías de desarrollo. Entonces, al ser un país en vía de desarrollo, pues en nuestro país también se genera conocimiento, se genera tecnología. También tenemos aquí en nuestro país se han creado pues eh, perdón, se han creado vacunas, se han creado artículos tecnológicos como por ejemplo la televisión a color, se han creado también pues diversas tecnologías e inclusive también tenemos personas destacadas en la ciencia. De tal manera que pues aquí en este caso nosotros somos de las principales economías, también de las principales 50 economías, pero también aquí pudieran dar a conocer ustedes qué elementos ha aportado México a nivel mundial, ¿sí? Sabemos que también, pues en México, muchos pues pudieran ser de los científicos, a veces al no recibir apoyo, lo que hacen pues es buscar oportunidades en otros países, pero finalmente eso no quiere decir que no haya ninguna atribución de nuestro país a esta parte del conocimiento, esta parte de la ciencia, ¿sí? Entonces, les toca investigar un poco a ustedes, perdón, en esta parte de los avances tecnológicos y científicos que nosotros como país damos a conocer al mundo. ¿Sí? Entonces vean cómo está muy interesante todo este aspecto, pero recuerden, yo lo que les sugiero siempre es una redacción propia al realizar este trabajo, ¿sí? Pero ahora, lo que les quería compartir también es un pequeño ejemplo, aquí está, un ejemplo acerca de un ensayo que tomé de aquí de internet, en donde quiero que ustedes vean cómo podemos redactarlo, ¿sí?
Primeramente, lo que creo que, pues, debemos hacer primeramente es ordenar nuestras ideas, qué tema va primero, cuál después, pero después ir dándole forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir redactando? Bueno, aquí yo a ustedes les marqué por colores. Aquí donde está la introducción de color, color morado, en donde está el desarrollo, aquí en esta parte eh, del argumento y dónde está la conclusión, ¿sí? Entonces, si bien aquí en este ensayo no lo voy a leer como tal, porque pues se los voy a dejar para que ustedes también lo lean y lo analicen poco a poco. Entonces, lo que les voy a dar aquí es, por ejemplo, que decíamos aquí, en la introducción decíamos, es un párrafo breve, no necesitan con unos 2 parrafitos que ustedes escriban, sería más que suficiente. Si se dan cuenta, en este caso habla de la contaminación, pero solamente nos habla de la importancia que tiene la contaminación y la parte negativa que nos ha generado esta situación y cómo nos afectaría, ¿no? ¿Qué pasaría a futuro si este problema pues no se resuelve? Pero si se dan cuenta, en la introducción no se dan detalles del problema, solamente únicamente se da a conocer de qué va a tratar el análisis que voy a hacer. No es necesario que nosotros agreguemos la palabra introducción. Cuando yo lea su trabajo, de manera inmediata me debo de dar cuenta de dónde está de dónde se encuentra la introducción y dónde empieza el desarrollo. Bueno, cuando hacemos una redacción de un ensayo, la redacción tiene que ser propia, tiene que ser con nuestras propias palabras, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros queremos expresar. Pero bueno, todo tiene que ser argumentado también, soportado por información confiable. Entonces, dice aquí, bueno, a ver, vamos a darle un pequeño repaso. El tema de la contaminación en nuestro planeta no es algo nuevo, pero se podría afirmar que hoy en día su estudio requiere una especial importancia. Bueno, esto si se dan cuenta, este fragmento es original de la persona que escribe. Es algo que la gente sabe, ¿no? Acerca de que no es algo nuevo, pero que sí es importante su análisis. Y entonces el autor se cuestiona, ¿por qué? Y él solito se responde, simplemente porque ahora más que nunca el hombre está contaminando. Así el fenómeno no es exclusivo de nuestra generación. Y más adelante habla para darle un poco más de realce o de sustento a lo que él está diciendo, pues dice la experta Lilia Albert de la Sociedad Mexicana de Toxicología nos describe que la contaminación no es un fenómeno exclusivo, sino que, entonces aquí le da un sustento agregando a una persona que pertenece a una institución reconocida y nos da a conocer, entre comillas, si se dan cuenta, aquí está en las comillas lo que no es de él, todo este texto que no es de su autoría, pero que finalmente lo señala para no caer en plagio, ¿sí? Y está señalando de quién es. Bueno, así va a ir todo el desarrollo. Y aquí, bueno, vamos a ir viendo cómo el autor va dando evidencia del conocimiento del tema, el autor va justificando todo lo que él va diciendo, con información que es confiable también, y va incluyendo citas en formato APA. Si se dan cuenta, el autor aquí genera una cita textual, ¿sí? Y si se dan cuenta, la coloca entre comillas y de manera inmediata coloca el nombre, el apellido del autor y la fecha de publicación de la obra. Y esta es una cita en formato APA, ¿sí? Aquí tenemos que el autor hace uso de ejemplos para clarificar el tema, pero esto obviamente que es de su autoría, ¿no? Que es de su propia inspiración. Presenta información o datos avalados por una institución confiable, en este caso es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces vean cómo va dando opinión, va dando argumento, pero también va colocando información que sustenta lo que él está diciendo.
El autor reflexiona sobre el tema y hace recomendaciones. El autor establece relaciones de causa y efecto. ¿Qué pasará si el problema no se soluciona? ¿Qué pasará si el problema se soluciona? El autor va haciendo comparaciones, va generando contrastes entre las naciones y finalmente llega a una conclusión donde podemos apreciar que el autor recomienda alternativas de solución a los problemas que se han presentado en todo su análisis, pero también hace un pequeño cierre. Entonces veamos cómo en un ensayo lo importante es la opinión personal. Sí, ir desarrollando el tema con lo que nosotros fuimos analizando, fuimos comprendiendo de cada uno de los temas que nos están señalando a nosotros en en el módulo para que evidencien el conocimiento que sí de verdad lo tienen, pero, pues, un ensayo en este caso es un argumento propio, ¿sí? No pueden hacer un compilado de fuentes de consulta, no pueden hacer un compilado solamente de corto de aquí, corto de allá y pego. ¿Por qué? Porque lo importante es la opinión, lo que ustedes creen, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes, en todo caso, pues, siempre analicen, reflexionen y también redacten con sus propias palabras. Les voy a dejar les quiero compartir un pequeño enlace aquí en eh, eh, para que ustedes pues tengan un poco más de conocimiento de lo que es el ensayo. Y ustedes nada más pueden teclear así, CCH, el ensayo, ¿vale? Y una vez que ustedes ya estén aquí en esta parte de lo que es el ensayo, en el primer enlace que ustedes van a poder encontrar, dice el ensayo argumentativo. Ahí van a entrar y se van a encontrar con un ejemplo de las partes que debe de contener el ensayo, pero también, en este caso, lo que me interesa mucho es que analicen un documento que está adjunto a eh, en este enlace, ¿sí? Entonces vamos a esperar a que cargue un poquito y ya una vez que ya lo tenemos, pues vean, entonces nos dice que es un ensayo, cómo se estructura un ensayo, pero nos da una guía para la elaboración del ensayo que lo podemos apreciar más acá abajo, en donde aquí es donde vemos en un documento PDF pues, las partes, primeramente, las partes que debe de tener un ensayo, pero también nos da a conocer un ejemplo de cómo nosotros podemos redactarlo. Está un poquito lento el Internet, sin embargo, creo que ya está cargando. A ver, vamos a esperar unos minutitos. Ya verifiqué si hay Internet. Bueno, a ver, vamos a volver a cargar. Bueno, no quiere cargarlo. A ver, déjenme probar en otro navegador. Bueno, entonces, no está cargando de este momento, pero sí me gustaría que ustedes, revisaran este enlace para que, pudieran apreciar
este archivo que me parece bastante interesante, en donde, pues, les decía, a ustedes, se les da a conocer, pues, no solamente, la estructura del ensayo y las partes que debe de contener, sino también se les da a conocer un ejemplo de cómo ustedes pueden redactar. Bueno, a ver, ya estoy abriendo otro navegador para ver si es el problema solamente de aquí. A ver, veamos. Un segundito más. Bueno, creo que el detalle es de la página. Regularmente siempre está disponible la página, pero bueno, entonces vamos a dejar pendiente este ensayo. Se los voy a compartir posteriormente, aquí en plataforma para que ustedes lo puedan apreciar y de esa manera, pues, puedan también ustedes, analizar el contenido, ¿sí? Pero recuerden siempre, buscar esta parte de lo que es el ensayo en la página de CCH y también ir identificando qué partes tiene, y posteriormente aquí en plataforma les voy a dejar el enlace para que ustedes o les cargo el documento para que ustedes lo puedan también apreciar en el foro de avisos, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo. Recuerden que es muy importante la comunicación. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, pues, me parecería, correcto que se acercaran todavía. Es muy importante siempre esta parte de la comunicación. Y bueno, todas las dudas que tengan, por favor, con toda confianza, envíenmelas para que también los pueda estar apoyando, ¿sí? Cuídense mucho y que tengan excelente inicio de semana y estén muy al pendiente. Recuerden que esta es ya nuestra última, ya de lo que refiere a nuestro módulo remedio, ¿sí? Bueno, cuídense, que tengan excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que vean la sesión. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier situación que se les llegue a presentar.